Gustavo Fring parecía un amable dueño de restaurante de comida rápida para todos en la ciudad, pero tras esa sonrisa perfecta se ocultaba un frío y despiadado capo de la droga. Desde asfixiar a Arturo Colón con una bolsa de plástico, hasta envenenar a Don Eladio y su cártel, mantuvo hábilmente su imagen pública mientras dirigía en secreto una enorme operación de drogas que lo llevó a ser directa o indirectamente responsable de la muerte de 22 personas. En este video cubriremos a cada persona que él mató. Gustavo Fring asesinó a Arturo Colón en un crimen calculado que demostró su despiadado control sobre el negocio de las drogas y su desprecio por quienes operaban sin su permiso. La ejecución ocurrió durante el vacío de poder tras el derrame de Héctor Salamanca, cuando Nacho Varga y Arturo creyeron que podrían ejercer mayor autoridad en las operaciones del cártel mientras actuaban como intermediarios entre los Salamanca y Fring. Las tensiones aumentaron tras Arturo exigir descaradamente kilos extra en las recogidas, aprovechando la ausencia de Héctor para alardear de su nuevo poder. Un movimiento que Fring observó con rabia contenida mientras esperaba pacientemente el momento perfecto para eliminar esta creciente amenaza. Tras una recogida rutinaria de droga, Fring y sus hombres emboscaron a Arturo y Nacho en un lote oscuro, donde Fring sacó metódicamente una bolsa de plástico de su bolsillo y la colocó sobre la cabeza de Arturo, asegurándola con calma alrededor de su cuello mientras Arturo forcejeaba impotente y Nacho observaba horrorizado. Los ojos de Fring permanecieron fríos y fijos en Nacho mientras los movimientos de Arturo se debilitaban hasta que su cuerpo finalmente quedó inerte. Mírame. Maham. De ahora en adelante eres mío. Tras terminar, Fring reveló a un aterrado Nacho que sabía su papel en el derrame de Héctor, forzándolo a ser su informante involuntario contra los Salamanca. Esta ejecución consolidó el dominio de Fring en la jerarquía del narcotráfico, atrapó a Nacho en una posición peligrosa entre facciones rivales y aceleró el desmantelamiento metódico de la Operación Salamanca por parte de Fring, mientras expandía su territorio e influencia por todo el suroeste. Pensé que el asesinato de Arturo por parte de Gus fue un movimiento audaz pero inteligente a largo plazo. Suscríbete si estás de acuerdo. Pero matar a Arturo fue solo el principio. Werner Ziegler encontró su trágico final con una sola bala en la nuca, despedido por Mike Ehrmantraut, quien cumple órdenes directas de Gus Fring para eliminar un riesgo de seguridad para su operación. El ingeniero alemán fue llevado a Albuquerque para supervisar la construcción del laboratorio subterráneo secreto de Fring, una sofisticada instalación diseñada para asegurar la independencia de Fring frente a la cadena de suministro del cártel. Surgen tensiones cuando Werner, nostálgico y agotado por meses de secreto y aislamiento, escapó del complejo residencial seguro para encontrarse con su esposa en un hotel cercano. Una imperdonable violación de los protocolos de seguridad. Los intentos desesperados por localizar al ingeniero fugitivo culminaron cuando Mike rastreó a Werner hasta un remoto desierto, donde el meticuloso ingeniero dejó un rastro electrónico a pesar de su cuidadosa planificación. Al encontrarlo, Mike recibió la devastadora orden de Frigg. No se podía permitir que Werner viviera. Muy bien, lo traeré ahora mismo. No, manténlo ahí. Espera. Yo tomaría otro camino. Eso lo sé. Eso sería un error. Esta discusión no tiene sentido. Lo haré yo mismo, declaró Mike con severidad antes de llevar a Werner lejos del complejo hacia su lugar apartado entre las estrellas que Werner tanto admiraba. Mientras Werner aceptaba su destino con digna calma, Mike lo ejecutó de un disparo, su rostro una máscara de pesar. La ejecución dejó a Mike profundamente perturbado mientras consolidaba su papel como ejecutor y solucionador de problemas de Fring. La muerte de Werner aceleró el plazo de construcción del laboratorio y profundizó los compromisos morales que Mike asumió al servicio del imperio de Fring. Aunque Gus no apretó el gatillo, se hizo bajo sus órdenes, lo que lo hace responsable de este trágico final para un personaje muy querido. Ciro encontró un rápido final con un disparo en la cabeza, ejecutado por uno de los mercenarios profesionales de Gus Fring durante la purga coordinada de la red de apoyo de Lalo Salamanca en Something Unforgivable. La eliminación ocurrió durante la creciente guerra entre Fring y el Salamanca superviviente, pues Lalo había escapado por poco de un intento de asesinato en su complejo, y se había ocultado, convirtiendo a todos en su círculo, incluido su leal lugarteniente Ciro, en un riesgo que debía neutralizarse para evitar que Lalo se reagrupara y tomara represalias contra la operación de Fring. En la oscuridad de la noche, los mercenarios de Fring infiltraron la residencia de Ciro con precisión táctica, desactivando la seguridad antes de que el líder lo hallara en su despacho. El arma silenciada solo produjo un leve golpe cuando el mercenario apretó el gatillo, la bala impactando a Ciro en la nuca antes de que pudiera notar la intrusión.
Tras el suceso, el cuerpo de Ciro quedó intacto mientras el equipo de Fring eliminaba metódicamente a Miguel, Cecilio y Yolanda de forma similar, cada muerte comunicada a Fring por canales cifrados, mientras él permanecía estoico en su oficina, tachando nombres de su lista. La eliminación de la estructura de apoyo de Lalo lo obligó finalmente a operar completamente solo, y esto nos lleva al siguiente asesinato de Gus, el enfrentamiento final y fatal de Lalo con Fring en el laboratorio incompleto bajo la lavandería. Lalo Salamanca encontró su dramático final en el laboratorio subterráneo inacabado, cayendo ante múltiples disparos efectuados por el propio Gus Fring en un raro momento en que el habitualmente calculador empresario se vio forzado a tomar medidas letales directas. El enfrentamiento ocurrió durante el clímax de su prolongada guerra en la sombra, tras Lalo descubrir la secreta construcción del superlaboratorio de metanfetamina de Fring, pruebas concretas de las verdaderas intenciones de Fring para eludir el monopolio de producción del cártel, y eliminar finalmente a los Salamanca del negocio que habían dominado por generaciones. Las tensiones llegaron a un punto crítico tras sobrevivir Lalo al atentado en su complejo, desapareciendo solo para reaparecer con un propósito letal. Lalo observó cómo llamaban a los hombres de Gus tras enterarse de su presencia en el apartamento de Jimmy. Colándose en el tejado, Lalo apagó un ventilador para poder entrar a hurtadillas. Lalo emboscó a Gus al llegar, mató a todos sus secuaces y lo tomó cautivo. En la tenue luz del espacio subterráneo, Fring aprovechó un apagón momentáneo para alcanzar su arma oculta. Surgiendo de la oscuridad con fría precisión, disparó varias veces impactando a Lalo en el pecho y la garganta. ¿Has terminado? No, todavía no. La compostura habitual de Gus flaqueó brevemente, revelando la furia violenta cuidadosamente oculta tras su fachada de empresario, mientras la sonrisa característica de Lalo se desvanecía en shock antes de desplomarse sobre el suelo de hormigón. Tras el suceso, Fring se ajustó la corbata con frialdad sobre su enemigo caído, con la ropa manchada de sangre de Lalo, mientras Mike Ehrmantraut llegaba para presenciar la escena. Ambos hombres entendían que el cuerpo de Lalo debía unirse a los cimientos de hormigón del mismo laboratorio que él había descubierto. La eliminación de Lalo eliminó la última amenaza inteligente de la familia Salamanca, creando el vacío de poder que permitió a Fring acelerar su control del narcotráfico en el suroeste, mientras enterraba simultáneamente la verdad sobre la construcción de su superlaboratorio bajo capas de hormigón, un secreto que permanecería oculto hasta que Walter White se asociara con Fring años después, cocinando sin saberlo sobre el cuerpo del último hombre que realmente comprendió el plan final de Fring. Lalo fue, en mi opinión, el mejor villano de Better Call Saul. Así que una parte de mí estaba algo triste por su partida, pero tenía que suceder de todos modos. Los gemelos Salamanca encontraron sus violentos finales mediante la magistral manipulación de Gus Fring. Marco murió en un tiroteo y Leonel sucumbió a una inyección letal. Ambas muertes orquestadas por Fring sin dejar sus huellas en ningún asesinato. La eliminación ocurrió durante el creciente conflicto entre la organización de Fring y la familia Salamanca. Después de que Walter White matara a Tuco Salamanca, los gemelos viajaron al norte desde México buscando venganza, una misión que Fring redirigió hacia Hank Schrader para proteger a su valioso cocinero y eliminar a dos impredecibles sicarios del cartel, manteniendo una negación plausible. Las tensiones crecían desde que Fring supo de la presencia de los gemelos en su territorio. Al ver la oportunidad de debilitar a la familia Salamanca pareciendo leal al cártel, retrasó estratégicamente su ataque a Walter, sugiriendo atacar a la gente de la DEA responsable de la muerte de Tuco. En su lugar, una maniobra calculada que dio tiempo a Fring para advertir anónimamente a Hank del inminente ataque. En el enfrentamiento posterior, Hank logró matar a Marco de un disparo en la cabeza pese a estar gravemente herido, mientras Leonel quedó en estado crítico pero vivo. Un cabo suelto que Fring resolvió pronto enviando a Mike Ehrmantraut al hospital, donde inyectó una sustancia letal en el gotero de Leonel, asegurando que no quedaran testigos que expusieran la traición de Fring. Hora de fallecimiento 2023. Ándate al infierno, pedazo de mierda. Poco después, Hank se convirtió en un héroe de la DEA mientras superaba sus heridas, sin saber que Fring lo salvó y lo usó como verdugo involuntario en su complejo plan.
Esta orquestada eliminación de los infames gemelos Salamanca debilitó aún más a la otrora poderosa familia, aceleró la toma encubierta de los territorios del suroeste por parte de Fring y profundizó su ventaja estratégica, mientras mantenía su imagen cuidadosamente cultivada de empresario respetado y defensor de la ley. Que Gus se deshiciera de los primos fue un gran movimiento, pues eliminó a dos terroríficos sicarios del cártel y demostró lo astuto que era para quitarse problemas de encima sin que nadie supiera que él estaba detrás. Otro asesinato que Gus no cometió personalmente, pero del que fue responsable, fue el de Juan Bolsa. Juan Bolsa encontró su violento final en su finca fuertemente custodiada, abatido por federales mexicanos en lo que parecía una redada gubernamental, pero que en realidad fue un complejo asesinato orquestado por Gus Fring. La ejecución ocurrió durante un periodo de inestabilidad tras el ataque de los gemelos Salamanca a Hank Schrader, cuando el cártel enfrentaba un mayor escrutinio de las autoridades mexicanas y estadounidenses, una situación que Fring aprovechó para eliminar a un poderoso rival mientras mantenía su fachada como leal lugarteniente del cártel. Las tensiones habían aumentado desde que Bolsa ordenó secuestrar los cargamentos de droga de Fring, creyendo que los robos obligarían a Fring a depender del producto del cártel. Un gran error de cálculo que Fring observó fue la furia contenida mientras planeaba en silencio su contraataque mediante su red de contactos gubernamentales a ambos lados de la frontera. Durante una llamada con Fring sobre el reciente caos, el complejo de Wolf fue irrumpido por vehículos federales que derribaron las puertas, provocando que sus guardaespaldas abrieran fuego antes de ser rápidamente superados. Cuando tenga pruebas y los demás se enteren de lo que has hecho, quizá vayamos a visitarte. Quizás vayamos. Vengan a matar a Bolsa. Bolsa huyó a su casa en pánico, solo para verse acorralado cuando los federales irrumpieron con precisión militar, desatando una lluvia de balas que atravesó su cuerpo mientras aferraba desesperado su teléfono, muriendo mientras Fring escuchaba con calma desde el otro lado de la línea. En el caótico desenlace, las autoridades mexicanas reportaron la muerte como parte de su creciente guerra contra los cárteles, mientras un Fring aparentemente conmocionado expresó a sus superiores su preocupación por la vulnerabilidad del cártel. Esta eliminación estratégica de Bolsa eliminó el último gran obstáculo para las operaciones de Fring al norte de la frontera y lo posicionó para consolidar metódicamente su poder, mientras aparentaba lealtad a una organización que estaba desmantelando sistemáticamente. Tomás fue trágicamente asesinado en un callejón por los distribuidores de Gus Fring, quienes lo vieron como una herramienta desechable al volverse un problema para su negocio. La ejecución ocurrió durante un periodo de creciente tensión entre Jesse Pinkman y la operación de Fring, cuando Jesse descubrió que Tomás, el hermano menor de su novia Andrea, era utilizado como niño soldado en la red de distribución de drogas de Fring, obligando a Fring a eliminar un riesgo que vinculaba su negocio tanto con un asesino infantil como con su valioso cocinero de metanfetamina. Las tensiones aumentaron tras confrontar Jesse a Fring por el uso de niños para asesinar y vender mercancía, derivando en una tensa reunión donde Fring pareció prohibir tal práctica, una concesión pública que selló en privado el destino de Tomás, pues el chico sabía demasiado sobre las operaciones y podría incriminar a Fring si las autoridades lo interrogaban. Ya no más hijos, ¿entiendes? Y tú mantén la paz. Dilo. Sí, mantendré la paz. Durante la noche, en el mismo barrio donde trabajó como su mensajero, Tomás fue atraído a un lugar apartado por los traficantes que antes lo empleaban. Sin testigos presentes, ejecutaron al niño de 11 años de un solo disparo, dejando su cuerpo para ser hallado después como otra víctima de la violencia de bandas, un asesinato deliberadamente montado para parecer ajeno a la organización de Fring. Tras esto, el hallazgo del cuerpo de Thomas devastó a su hermana Andrea y desató una furia vengativa en Jesse, quien sospechó acertadamente que los traficantes de Fring eran responsables, a pesar de sus alegatos de inocencia durante la reunión previa. El asesinato a sangre fría de Thomas finalmente rompió la frágil tregua de Jesse con Fring, lo que llevó a Jesse a intentar vengarse de los traficantes, obligando a Walter White a intervenir atropellándolos con su coche, y desencadenaría la ruptura irreparable entre Fring y sus cocineros, que eventualmente conduciría a la violenta muerte del propio capo de la droga. Esta muerte fue, en mi opinión, una de las más impactantes de la serie, ya que Tomás solo tenía 11 años. Suscríbete con notificaciones si estás de acuerdo. La vida de Víctor terminó con brutalidad impactante cuando Gus Fring le rebanó la garganta con un cúter, transformando al leal secuaz de ejecutor a mensaje en un solo acto de violencia calculado.
La ejecución ocurrió durante un tenso enfrentamiento en el laboratorio tras el asesinato de Gail Boychiker, cuando Walt y Jesse fueron convocados ante la ira de Frink, creando una situación impredecible donde Victor se extralimitó al intentar cocinar la metanfetamina él mismo, siendo visto por testigos en la escena del crimen de Gail. La tensión aumentó mientras Victor preparaba con confianza una tanda de metanfetamina para demostrar que Walt y Jesse eran reemplazables, mientras se exponía simultáneamente como un riesgo al ser identificado en el apartamento de Gail. Vaya, no tienes ni idea de lo que haces, ¿verdad? Olvidaste el aluminio. Uno de los primeros pasos en REP, un doble fracaso que Frink observó con silenciosa y latente rabia mientras se ponía el traje protector con movimientos deliberadamente lentos y precisos mientras la habitación se llenaba de un miedo sofocante. Sin aviso ni explicación, Brem agarró a Victor por detrás y le cortó la garganta con precisión quirúrgica usando el cúter del laboratorio. La sangre salpicó violentamente el laboratorio mientras Victor se agarraba el cuello con impotencia, con los ojos abiertos por la traición y el impacto, mientras Walt y Jesse observaban horrorizados, paralizados al ver a su colega desplomarse y desangrarse a sus pies. Tras lo ocurrido, Brim se lavó las manos con calma y volvió a ponerse el traje, ajustándose la corbata antes de ordenar a unos atónitos Walt y Jesse que volvieran al trabajo, mientras Mike se apresuraba a gestionar la eliminación del cuerpo de Victor. Al matar a Victor de esa forma, Gus mató varios pájaros de un tiro. Se deshizo de alguien que podía vincularlo con la escena del crimen, intimidó a Walt y Jesse para que obedecieran, demostró a todos que no le importaba matar a los suyos y estableció una nueva etapa en su relación laboral. Una donde el acto de cortesía cuidadosamente mantenido por Frink se levantó momentáneamente para revelar al depredador bajo la fachada del empresario. Esta muerte me sacudió hasta la médula mientras la veía. La sorpresa, la violencia sangrienta realmente marcaron el tono del resto del programa. Gustavo Fring ejecutó su plan de venganza de décadas con precisión clínica, envenenando a Don Eladio y a toda la cúpula del cártel con una botella de tequila poco común en un golpe maestro de venganza que eliminó a sus enemigos de un solo impacto devastador. La ejecución masiva ocurrió en la hacienda mexicana de Don Eladio, a donde Fring viajó con el pretexto de hacer las paces con el cartel al llevarles a Jesse Pinkman para enseñar a sus químicos su método superior de cocina, una ofrenda de paz que era en realidad una trampa para reunir a todos los jefes del cártel a la vez. Las tensiones han estado latentes por décadas desde que Don Eladio ordenó el asesinato del socio de Fring, Max Arciniega, junto a esta misma piscina. Un trauma que Fring transformó en odio calculado mientras construía su imperio y esperaba pacientemente el momento perfecto para atacar, fingiendo que se rendía mientras preparaba su veneno. Durante el brindis de celebración junto a la misma piscina donde mataron a Max, Fring se aseguró de que Don Eladio recibiera una botella especial de tequila Zafiro añejo. El líder del cártel y sus capos bebieron con ansias el licor envenenado, provocando una escena atroz mientras, uno a uno, se agarraban la garganta y el pecho, con sus cuerpos convulsionando violentamente antes de desplomarse alrededor de la piscina. Aunque Fring mismo había tomado medicación preventiva, solo vomitó y permaneció consciente. Además de Don Eladio, los siguientes miembros del cártel fueron envenenados: Benico Fuentes, Miguel, Don César, Don Reinaldo, Don Artuno, Don Cisco, Don Luis, Don Escalada y Don Eladio Fuente. Tras el suceso, Mike Ehrmantraut y Jesse Pinkman ayudaron a un debilitado Fring a escapar del recinto, eliminando a todo miembro del cártel superviviente, dejando a una organización antaño poderosa decapitada en una sola noche. Esta masacre eliminó la cúpula del cártel, culminando la venganza de 20 años de Fring, creando un vacío de poder y consolidándolo como el líder indiscutible de la distribución de metanfetamina en la región. Un triunfo que había planeado pacientemente desde el instante en que vio morir a Max a sus pies. En mi opinión, esta es fácilmente una de las mejores y más satisfactorias escenas de Breaking Bad. Si disfrutaste este video, asegúrate de suscribirte con las notificaciones activadas y te veré en el próximo video sobre cada persona que Jesse Pinkman mató.